Una vez ya hecho nuestro interrogatorio, nuestra anamnesis, nuestro examen físico, habíamos parado una parte del examen físico. Además de ver la circulación colateral en el abdomen, se puede ver un abdomen glanduloso. Si hay un paciente con cirrosis o hipertensión portal, puede tener ascitis, ¿verdad? Y ahí vamos a ver si tiene el signo de la banda líquida, el signo de la maquilez cambiante, todo eso al examen físico, ¿verdad? Y otro detalle, si en el caso sea úlcera y se haya perforado la úlcera, vamos a tener signos de irritación perineal, y ahí ya cambia nuestro diagnóstico de hemorragia digestiva a abdomen agudo perforativo, ¿verdad? Bueno, como causas de la hemorragia digestivas pueden clasificarse en varicosas, varicosas y no varicosas. Tenemos la más frecuente, la no varicosa, entre la úlcera del duodeno y la úlcera del estómago. Después tenemos otras lesiones ocasionadas por lesiones por ingesta de sustancias cáusticas, ácidos o álcalis. Angiodisplasias. Aquí angiodisplasias son microvasos que ocurren, que son como telecastáceas que se encuentran debajo de la mucosa de nuestro estómago y que pueden sangrar hacia poquito babeante. No se consideran como varicosas porque no son venas grandes dilatadas, ¿sí? Por eso no confunde mucho esta angiodisplasia, porque la mayoría pensaría que es un problema varicoso, pero no. ¿Bien? Después tenemos cáncer también, cáncer del adenocarcinoma del estómago o el cáncer pilonidal del esófago que puede también llegar a sangrar. Entre las no varicosas tenemos, entre las varicosas tenemos las varices del esófago, las varices del estómago y la gastropatía hipertensiva portal. Entonces, por lo menos recuerden algunos de estos de aquí y cuáles son las más frecuentes de las hemorragias varicosas. ¿Okay? Se le puede preguntar en forma de selección múltiple o en forma de cita. Selección múltiple, yo colocaría algunas de estas y algunas de estas solo para confundir. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? El principal método de diagnóstico, bueno, claro que el diagnóstico es clínico, saber que es una hemorragia no es complicado, pero tenemos que ver si es por varices o por úlceras del estómago o del duodeno. Tenemos que ver con una endoscopía, la esofagogastro-duodenoscopía, que es una endoscopía que ve el esófago, el estómago y el duodeno. Va a ser el diagnóstico. Entonces la endoscopía es tanto diagnóstica, primera función de la endoscopía. Segundo, que además de hacer el diagnóstico, ya puede tomar muestras para biopsia, para anatomía patológica, en el caso que sea un cáncer de esófago o cáncer de estómago. Toma muestras para biopsia y también la endoscopía puede ya detener una hemorragia, puede ver si hay varices y pinzar las varices y detener la hemorragia, puede ver si hay una úlcera y si es una úlcera que está sangrando, inyectar sustancias que hacen que esa úlcera tenga una trombosis y pare de sangrar, o sustancias como la adrenalina que hace vasoconstricción directamente sobre la úlcera para que pare de sangrar. Entonces la endoscopía es tanto diagnóstica como terapéutica. Y también, otro detalle, la endoscopía sirve para clasificar de acuerdo a si tenemos úlceras o varices y ver cuál sería la estimativa, el porcentaje de riesgo de resangrar. Entonces con la endoscopía yo puedo saber cuando una úlcera puede volver a sangrar, cuál sería el porcentaje de riesgo que va a sangrar. Hay algunas que no van a sangrar y hay algunas que sí van a sangrar mucho. Entonces ahí tenemos una clasificación como la clasificación de Johnson, la clasificación de Forrest, la clasificación de Chilcool a través de Bateo, la clasificación de Forrest para varices y de úlceras que vamos a ir viendo hoy. Bueno, para eso vamos a tener que hacer esto. Hay una clasificación que se llama clasificación de Johnson. Esa clasificación sirve para saber la localización anatómica de una úlcera y le clasifica en grados. Por ejemplo, grado 1, tipo 1 de Johnson. Tipo 1 de Johnson es una úlcera que se encuentra en la curvatura menor. Ese es tipo 1.
Tipo 2 de Johnson es una úlcera que además de tener una úlcera en la curvatura menor del estómago, tiene también en el duodeno. Son gastroduodenales. Ese es el tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? El tipo 1 se debe a una úlcera que no tiene o no se caracteriza por tener hipersecreción ácida. No hay hipersecreción ácida. Lo que hay es un déficit o algún defecto en la producción de mucus. ¿Ustedes se acuerdan que el estómago, para que el jugo gástrico no produzca una úlcera o una gastritis, tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de ácido y la cantidad de mucus? El mucus es un tapeche que protege a nuestro estómago del ácido. Si hay un exceso de producción de ácido que supera la cantidad de mucus, entonces la acidez acaba perforando, produciendo úlceras. Ahora, a veces tenemos una cantidad normal de ácido, pero la capacidad de producción de mucus a veces está afectada por alguna infección, por ejemplo, como la infección por el Helicobacter pylori. Disminuye tanto que el ácido, por más que sea normal, acaba produciendo también lesiones de la mucosa del estómago. Entonces, la tipo 1 se debe a defectos de la producción de mucus con procesos infecciosos. Entonces, el tipo 1 no es hipersecretante. El tipo 1 hay una secreción de ácido normal. Pero la tipo 2, que es esta ya es tipo 2, gastroduodenal, se debe a una hiperestimulación vagal del nervio vago por el sistema parasimpático. Lo que hace ese vago entonces es estimular a que las células del estómago gástricas produzcan gastrina y más ácido clorhídrico. Entonces hay hipersecreción ácida en la tipo 2. Yo les voy a explicar por qué es importante saber si es hipersecretante o no. La tipo 3 de Johnson es una úlcera que se encuentra, ustedes saben que entre el estómago y el duodeno tenemos un esfínter, más o menos a este nivel. Y es el esfínter pilórico, ¿verdad? Muy bien, el esfínter pilórico. Antes del píloro tenemos aquí el antro, se llama antro pilórico, antes del estómago, antro pilórico se dice. Cuando tenemos una úlcera en el antro pilórico, se le considera una tipo 3. No es en el duodeno y no es en la curvatura menor, es en el antro pilórico, específicamente antro. También es hipersecretaria. La tipo 4, ahora la úlcera se encuentra en la parte más elevada de la curvatura menor, que se llama cardias, tipo 4. Y la tipo 5 se localiza en cualquier parte del estómago, sea cara anterior, fundus, curvatura mayor. Puede ser única o puede ser múltiples. La tipo 5. Y en la tipo 5 se debe a úlceras por estrés medicamentoso, o sea, al consumo exagerado de AINES. ¿Ok? Bueno, entonces hay 5 grados de la clasificación de Johnson. Es esta clasificación. Tenemos acá tipo 1, una úlcera localizada aquí en la curvatura menor de nuestro estómago, relacionado con un gasto de ácido normal que constituye el 50-60% de todas nuestras úlceras. Después tenemos la tipo 2 de curvatura menor y una úlcera del duodeno, úlcera duodenal, también relacionada con secreción de ácido gástrico normal o hiperelevadas, hipersecretarias. No se olviden de eso, las tipo 2 y tipo 3 son hipersecretarias. Acá es normal, pero siempre están elevadas. En el tipo 3 es a nivel de la localización prepilórica, sería el antropilórico, se llama. Antes del píloro, se dice. Antes del píloro. Entonces quiere decir que no es en el duodeno, es en el estómago. ¿Está bien? No confundan. Tipo 5
Tipo 4 no está en esta imagen, pero tipo 4 es aquí donde está la unión gastroesofágica, en el cardio. Y el tipo 5 es localizado en cualquier parte de nuestro estómago y generalmente se debe al consumo exagerado de aire. Bueno, una vez que yo sé cuál es el tipo de úlcera que yo tengo y de acuerdo al tipo de úlcera, yo sé que algunas son hipersecretantes y otras no son hipersecretantes. Por ejemplo, la tipo 4 y tipo 5, yo suspendo la ingesta de AINES y la úlcera tiene que ir desapareciendo, se va a curar. Porque el problema era solamente medicamentos. Pero en la tipo 2 y tipo 3 hay mucha secreción de ácido y en la tipo 1 no hay secreción de ácido, hay una infección. Entonces en la tipo 1 yo trato con antibióticos, o sea, veo cuál es el problema de ese déficit de producción de mucos. El problema ahora está en el tipo 2 y tipo 3. ¿Por qué? El tipo 2 y el tipo 3, vamos a hacer de nuevo un tipo 2 o un tipo 3 acá. ¿Qué se hace si la úlcera, acá por ejemplo la tipo 3 o la tipo 2, vamos a poner los dos, vamos a poner que se perforó la úlcera del estómago y ustedes abrieron claro, saben que hay que operar, hay que abrimos, encontraron y vieron allí que está la curvatura menor y también hay una que está en el duodeno, pero la del duodeno no está perforada. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que reparar esa úlcera perforada, tenemos que sacar esa úlcera. ¿Qué yo le puedo ofrecer a ese paciente para solucionar su vida y que no vuelva a tener una recidiva en la tipo 2 o tipo 3? Se hace la gastrectomía. Así. ¿Qué es gastrectomía? Se saca una porción del estómago donde se encuentra la úlcera. Gastrectomía se llama esto. Parcial, no quitamos todo el estómago. Estiramos el estómago hacia abajo, hacemos una tracción del estómago. Ahí el estómago ya queda más próximo. Y hacemos la anastomosis gastroduodenal. Volvemos a conectar de nuevo lo que sobró del estómago con lo que sobró de nuestro duodeno con la parte del píloro, del acto pilórico. Se llama anastomosis gastroduodenal. Pero eso solo se hace en la tipo 1. Acabó el procedimiento. Pero si el tipo 2, que en el caso fue el que yo les quiero mostrar a ustedes, ustedes se van a acordar que viene acá el nervio vago. Tiene el vago derecho y el izquierdo. Y el izquierdo viene y empieza a dar sus ramas al estómago. Entonces, en el tipo 2 y tipo 3, ¿cuál es el problema? Hipersecreción por estimulación vagal. Entonces no sirve de nada hacer la gastrectomía si yo no corto una de las inervaciones del nervio vago. Entonces la cirugía de las tipo 2 tipo 3 de Johnson se hace la gastrectomía con anastomosis gastroduodenal más vagotomía, que puede ser tanto selectiva como troncular. Troncular sería un poco más arriba. Selectiva sería específicamente en alguna de sus ramas. Se llama vagotomía. Vagotomía más gastrectomía parcial más anastomosis. Anastomosis gastroduodenal, también conocido como Pindrot, tipo 1. Sí o sí se hace vagotomía en 2 y 3 de Johnson. Pero si es tipo 1, no se hace vagotomía, solo se hace gastrectomía con anastomosis gastroduodenal. Por eso el cirujano tiene que saber qué tipo de úlcera está teniendo. Bueno, esto es la clasificación de Johnson. Es una clasificación para localizar dónde se encuentran las úlceras. Se puede hacer tanto por endoscopía como por la radiografía con contraste varitado. O sea, yo le puedo dar un contraste al paciente,
que tome 1 litro de contraste y hacer la radiografía. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo puedo ver las úlceras? Las úlceras son pequeñas pozas de agua que usted ve cuando llueve, en el nativo usted ve pozas de agua paradas. Entonces, lo mismo, en las úlceras el contraste queda parado. Hace la radiografía y se ve dónde el contraste está parado. ¿Ok? Da para ver la úlcera con radiografía con contraste. Bueno, después tenemos la clasificación de Chill-Bull. ¿Cómo? Sí. Só para indicar que eu confundi, a tipo 1 é antibiótico, gastrectomia mais anastomosis, certo? Gastrectomia más anastomosis gastroduodenal. Y la tipo 2. Na 2 é gastrectomia parcial, lobotomia mais anastomosis. Sí. ¿Entendió? ¿Cierto? La clasificación de Chill-Bull es una clasificación que mide el porcentaje. Esta clasificación acá que ustedes vieron era para la clasificación de úlceras. Pero también hay el tipo de pacientes que vuelven por recidivas de una hemorragia que tuvieron ya hace 1 año atrás y volvieron a tener un segundo sangrado. Esas personas son aquellas que tienen varices esofágicas o varices gástricas. ¿Cuál es la principal causa de hemorragia compulsiva varicosa? La cirrosis, ¿verdad? Con hipertensión portal, cirrosis hepática o alcohólica y hipertensión portal. ¿Qué hace la clasificación de Chill-Bull en esos casos? Evalúa el porcentaje o la esperanza de vida de un paciente para un plazo de 1 a 2 años y da un valor de porcentajes de cuánto es el porcentaje de que ese paciente tenga una esperanza de vida para 1 año, que pueda sobrevivir durante 1 año. Porque no es que paró de sangrar el paciente y acabó el problema y le mandamos a su casa. No, ese paciente, si no se hace un tratamiento, en menos de 1 año va a volver y se va a morir. Entonces, tenemos que hacer un seguimiento. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Usamos un sistema que se llama BACTEA. BACTEA. Vamos a evaluar parámetros laboratoriales, clínicos y imágenes como la ecografía. ¿Qué vamos a ver? B, BACTEA. B, la bilirrubina. A, la albúmina de ese paciente. Después, D, tiempo de protrombina. Vamos a ver cómo está la coagulación de ese paciente. E, ahí el clínico, encefalopatías, signos clínicos de encefalopatía. Y A, en este caso, la ascitis, que se evalúa con la ecografía. Por eso es una combinación de laboratorios, que bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina. Parámetros clínicos donde yo voy a evaluar el nivel de conciencia de ese paciente, a ver si tiene una encefalopatía, y imágenes, en este caso que voy a utilizar la ecografía para ver si tengo líquido libre y cavidad. Bueno, una vez que ustedes tengan estos parámetros, la bilirrubina, ok, tiene un patograma, vino la bilirrubina, perfecto, guarden. Tiempo de protrombina, coagulograma, vino, TP, guarden. Soliciten albúminas y proteínas. Vean el valor de las albuminas, guarden. Evalúen el nivel de conciencia del paciente. Soliciten la ecografía y ahí tenemos el BACTEA. BACTEA. Ya estaba para ustedes. BACTEA. Bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, encefalopatías y ácidos. ¿Okay? Eso es lo que se va a utilizar para hacer la clasificación de Chill-Bull. Y va a dar una clasificación A, B, C. El puntaje más grave, cuanto mayor el puntaje, más grave y menor es la esperanza de vida de ese paciente. Más grave el paciente está y menor va a ser la posibilidad de que llegue a sobrevivir 1 año. Entonces yo tengo que un paciente con un Chill-A tiene entre 5 a 6 puntos, una probabilidad de 100% de alcanzar 1 año, o sea, de sobrevivir durante 1 año. Ese con tratamiento. Un Chill-B entre 7 a 9 puntos tiene un 80% de probabilidad de sobrevivir 1 año. Y un Chill-C que de 10 a 15 puntos tiene menos del 50% de sobrevivir durante ese año, o sea, que sobra meses. Eso porque su hígado ya no está funcionando. Ese paciente va a tener trastornos de presión oncótica, presión osmótica, ascitis, mala mecánica respiratoria. Es un paciente que va a volver a tener episodios de hemorragia. Entonces, a veces no hay mucho que el médico pueda hacer con un paciente a no ser de tratamiento paliativo. Bueno, vamos a tener una bilirrubina menor que 2,
un punto mayor que 2 y menor que 3, le vamos a dar 2 puntos y mayor que 3, 3 puntos. Cada parámetro se le da un puntaje máximo de 3. Acá está en rojo, que significa más grande. Entonces, el puntaje mínimo, un punto. Sumando los 5 parámetros, total 15 puntos de puntaje más grave que vamos a llegar a tener. ¿Ok? Clasificación de Chip-Pool, entonces sigue para ver la esperanza de vida del paciente durante un año. En realidad hasta 2 años, pero hasta 2 años. Bueno, ¿anotaron? Bueno, ya les pasé la clase, seguramente ya tienen. No, ya les exageré. Calma. Bueno, y ahí les van a utilizar. Bueno, otra clasificación es la clasificación de Forrest. Tenemos que la clasificación de Forrest sirve para clasificar las úlceras de acuerdo al riesgo de resangrado. Johnson es para localización topográfica. Forrest es para ver el riesgo de porcentaje de sangrado de una úlcera. Tenemos entonces 3 clasificaciones de Forrest. Tipo 1, que es sangrado activo. ¿Qué quiere decir sangrado activo? Como su nombre dice, algo que está sangrando de forma constante. 2, sin sangrado activo, pero con estigmas recientes de sangrado. ¿Qué quiere decir? Que ya entró, pero ya no tiene nada sangrado, pero ve vestigios de que hubo un sangrado. Y 3, sin vestigios de sangrado. Solamente encuentra allí cicatrices que pueden ser la causa anterior de un sangrado. ¿Ok? Entonces tenemos Forrest. Esta clasificación que vamos a ver aquí. Solo voy adelantando. Ahí. Clasificación de Forrest. Tipo 1, sangrado activo. Tipo 2, sangrado reciente. Tipo 3, sin estigmas de sangrado. Se vuelve a subdividir. El tipo 1 puede ser tipo 1A. Vamos a intentar hacer aquí. Voy a borrar. Tipo 1A es un sangrado arterial, o sea, tiene presión. El sangrado es a chorro, con presión. Entonces yo tengo sangrado tipo 1 de la clasificación de Forrest. Es una clasificación endoscópica. Puede clasificarse en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 con sangrado activo. Puede ser tipo 1A, arterial, tipo 1B, venoso. ¿Cómo es la arterial? Sangrado es a chorro, o a presión. Tipo 1B, el sangrado es venoso, babeante, en sábanas, babeante, o en sábana. Con una naciente que está brotando, pero no tiene mucha presión. Después tenemos el tipo 2. El tipo 2 es con estigmas de sangrado reciente. Sangrado reciente. El sangrado reciente puede ser tipo 2A, tipo 2B y tipo 2C. El tipo 2A es una úlcera, vamos a poner acá, úlcera con vaso. ¿Qué significa vaso? Vasos, vena o arteria que se ven en el fondo dentro de la úlcera. Ven por aquí y allí abajo, dentro por aquí, una vena, una varice pasando por ahí. Con vaso visible. Tipo 2B también es una úlcera con coágulo adherido. Y tipo 2C es una úlcera con coágulo digerido.
¿Está bien? Con mancha de hematina también se le puede decir. Hematina. Sangre. Es un puntito así de coágulo, de sangre. Sobre la úlcera. Mancha de hematina. O hematina. ¿Ah? No, no, nada que ver con eso. Ahora, el tipo 3, no hay sangrado o sin estigmas de sangrado. En este caso, el 3 no hay ningún, solamente hay un grado. 3. En este caso vamos a tener una mancha blanca de fibrina. Mancha cicatrizada. Blanca de fibrina. De cicatrizada. Por eso es fibrina. En el 12 es mancha de hematina. Diferente, es rojo. Es blanco. Rojo. Blanco. ¿Les va a entender? Bueno, ¿se entiende? Vemos acá. El sangrado arterial va a expirar así, en este caso, acá. El 1A expira a chorro, pero el 1B solo va escurriendo la sangre, va veante. Esto es venoso, esto es arterial. Sangrado reciente puede ser con vaso visible que protruye sobre la úlcera, de fondo vamos a ver el vaso. El 2B, coágulo encima de la úlcera, adherido a la úlcera, y en el 12 ya ese coágulo ya está digerido y se ve así mancha de hematina. En el 3, fondo limpio sin estigmas de sangrado, que es una imagen así, blanca, mancha blanca de fibrina. Voy a ver si hay una imagen de endoscopía, creo que había. No, esas. No, más frente. Aquí. ¿Ven? Mancha blanca de fibrina. Ven acá el 12, parece blanco, pero allá hay un punto rojo, negro, como un coágulo, pero digerido. Y acá la úlcera, y ven el coágulo negro encima de la úlcera, adherido a la úlcera. Ese es 2B, coágulo adherido. Y en este caso, el 2A, no hay coágulo, pero dentro se ve un fondo blanco de un vaso, se llama vaso visible. Acá, el 1A, a chorro, espijando, a chorro, arterial. Y el 2, en el 1B, es babeante, va cayendo, va escorregando, va flotando, no es esa presión. Este es sin presión y este es con presión. Bueno, ¿para qué sirve Forrest? Yo les expliqué, era para ver el riesgo de resangrado en una semana. Veremos acá entonces que el tipo 1A y 1B tienen un 95% de riesgo de resangrar en esa misma semana. Con ustedes internado y no es que llegó el paciente y para desangrar que ya acabó el problema. No. Si en la endoscopía salió Forrest 1A o 1B, su paciente de ustedes es un paciente de riesgo. Ustedes tienen que estar preparados para esa semana. Puede tener un segundo episodio de resangrado, la probabilidad de sangrar es casi cercana al 100%, entonces tienen que estar preparados para hacer ligadura, hacer algún procedimiento de cirugía o usar transfusiones sanguíneas. No siempre hay bancos de sangre disponible 24 horas en un hospital, a veces hay que pedir donantes, como en el caso de esos muchachos que vinieron a pedir sangre acá, es porque falta sangre, falta donantes. Bueno, el 2A tiene un 55% de riesgo de resangrar, el 2B 30%, el 2C un 7% y el 3 un 0 a 5% de resangrar. No me voy a preocupar con un grado 3 o 2C o 2B, pero sí con un 1A, 1B o 2A. Sí, ya me preocupo con esos tres aquí encima. Eso ya son más graves. ¿Ok? Eso es clasificación de Forrest para úlceras. ¿Qué hace? Evalúa el riesgo de resangrado. Eso es el objetivo de la clasificación de Forrest. Y es una clasificación endoscópica. Bueno, ¿cómo vamos a detener la hemorragia con el aparato de la endoscopía? Cita cuáles son los métodos de hemostasia endoscópica. Cite para su paciente. Okay.
Hay tres métodos. Aquellos métodos que utilizan sustancias de inyección. Se va a inyectar allí sustancias que producen trombosis, que hagan vasoconstricción o, en este caso, fibrosis. Trombosis, fibrosis o vasoconstricción. También tenemos métodos térmicos, donde utiliza el calor, como por ejemplo métodos de contacto, como el electrocauterio, el electrobisturí, por ejemplo, y métodos sin que llegue a tocar en la úlcera. Solo emiten calor, pero no llegan a tocar. El electrobisturí, para cauterizar, tiene que tocar. Eso es un método de contacto. Y el láser, por ejemplo, apunta donde está la úlcera y dispara una emisión de calor en alta temperatura que coagula sin necesidad de tocar la úlcera. Láser. Entonces hay dos métodos de tratamiento térmico: los con contacto y los métodos sin contacto. El con contacto es el electrobisturí, que puede ser con electrocauterio monopolar o bipolar. Y el sin contacto, hay dos: el argón plasma y el láser, que es un aparato que emite calor a través de la endoscopia. Después tenemos los métodos mecánicos. Tenemos el hemoclip, que son clips de milímetros, que cuando el endoscopista o el cirujano encuentra la vena, ¿qué hace? Es como esos clips que prenden las hojas. Encuentra la vena, clipa y ya detiene la hemorragia. Hemoclips. Después tenemos el endoloops, que son, ¿saben cómo se hace el cowboy para agarrar un caballo, un toro? Tira un lazo, ¿verdad? Se llama lazo endoscópico, se le llama eso. Lazo endoscópico. Tipo un lazo que tira, agarra la vena y lo aprieta, como si fuese una gravata, una corbata. Aprieta la vena y ahí para la hemorragia. Entonces, hemoclips, endoloops. Después tenemos los métodos como en el caso de la banda elástica. ¿Se acuerdan de? Yo no les di clase de hemorroides de ahí, ¿verdad? ¿Ya vieron cómo se saca? No sé si todos van a saber, pero acá hay un método muy cruel de quitar la cola de un perro a cauda de un cachorro. Coloca uma borrachinha elástica ao redor da colita, bien apretado, y deja un día o dos la cauda necrosa y después cortamos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, yo dije que es bien cruel, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Lo mismo, pero se agarra la vena, se suelta un elástico que ya es un elástico que cuando se suelta ya aprieta solillo. Sería banda elástica, sería el método método mecánico. Y el último método mecánico es donde el cirujano con la endoscopía sutura de forma manual. ¿Ok? Bueno, tema de ensayo. Los métodos de inyección tenemos los que producen taponamiento, como el caso de las soluciones con adrenalina o vasoconstricción, ¿verdad? Con la adrenalina. Necrosis por trombosis, como el alcohol. ¿Está bien? Trombosis química, que puede ser generada con la trombina. Y la trombosis fisiológica, que es por la fibrina y la trombina. Fibrina y la trombina. Lo que produce trombosis química es el cianoacrilato y el polidocánico. Esos dos de aquí producen necrosis química. Y la trombina y la fibrina producen trombosis fisiológica. Eso aquí salió mal organizado. Un error de la diapositiva. Seguramente el que le pasé al cuñado de ustedes está bien orientado. ¿Okay? O si no, después yo voy a orientar y les voy a poner aquí. La trombina y la fibrina, trombosis fisiológica. El cianoacrilato, el polidocanol, trombosis química. El alcohol, necrosis por trombosis. Adrenalina, vasoconstricción. Y soluciones fisiológicas, taponamiento. Bueno, después tenemos los métodos térmicos. Son aquellos que utilizan métodos de calor, como pueden ser con contacto y sin contacto. El con contacto, electrocauterio o electrocoagulación, que puede ser monopolar o bipolar. Ese es el tipo de electrobisturí que se utiliza. Algunos vienen ya bipolar, que es el más utilizado. Y el sin contacto tenemos el argón plasma y el láser, que no tienen la necesidad de tocar la úlcera, solamente direccionar la punta del láser apuntando hacia la úlcera. Por ejemplo, aquí hay una úlcera y el láser no precisa tocar, solamente va a apuntar hacia allá y el endoscopista dispara el láser y emite un calor en alta
temperatura que vaporiza y cauteriza allí, sin tocar. Y después tenemos los métodos, acá por ejemplo, en esta imagen, acá. Una angiodisplasia, ven acá, esta angiodisplasia, el láser, que solo apunta, miren cómo quedó la angiodisplasia. Después tenemos los métodos mecánicos, tenemos los métodos de hemoclips, banda elástica, y este que ven acá es el endoloops, que sería el lazo endoscópico. Esto es un endoloop. Esto es banda elástica, y esto es la sutura mecánica, y esto es el hemoclip. Esos son los métodos que utilizamos para detener la hemorragia. Bueno. Mesmo assim, vai ter que fazer a anatomia quando se encerra ou não? Pode ir assim? ¿En qué caso me estás diciendo? ¿Cuál? No caso aqui da sutura. Esse. Este. Não, isso. Pode ser. Eso es hemoclip. Isso, esse é o clipe. Vai ter que fazer a anatomia? No. Si en el caso del hemoclip, la banda elástica y el endoloop se utilizan para varices. Los métodos de inyección y calor para úlceras, métodos térmicos, y los métodos de inyección para úlceras. La inyección también se puede usar para venas y arterias, pero se usa más para úlceras. É que eu não consigo entender os graus lá. Tinha, todos eles eram cirúrgicos. No, esto es, en el caso que vos tengas esta clasificación de Johnson, esta es una clasificación de úlceras para localización anatómica. En este caso, vos tenés un paciente que está con una hemorragia. La pregunta que hizo es bien interesante. Porque él está pensando, ¿cómo voy a hacer tratamiento de esto si yo les dije una cirugía a ustedes acá? En la endoscopía, el objetivo de la endoscopía es detener la hemorragia. Detener. El caso quirúrgico que yo les enseñé a ustedes, ¿cuál fue el caso que yo les dije a ustedes? No fue hemorragia, fue perforación. Y ahí vos tenés que operar al paciente, vos entras en la cirugía y vos ya podés hacer la carpectomía. Pero si vos no operaste a este paciente, solo tenía una hemorragia, vos detenés la hemorragia. Agora posso lembrar uma outra pergunta? ¿Cuál? A doutora fez a doutora Limar, ela mostrou um raio-x que tinha uma úlcera perfurada, só que tinha como se fosse uma cicatriz na úlcera que tinha feito por causa de. Aí eu não entendi, então a úlcera ali, no caso, se cicatrizou sozinha e ela pode. Sí, la úlcera puede cicatrizar. No, mas ¿Qué acontece? Cuando un tejido mucoso muere, cuando la mucosa muere, donde está la úlcera, ese tejido nunca más vuelve a ser lo que era antes. Se vuelve una cicatriz, fibrosis. Y ahí, ¿qué pasa? El epitelio de la mucosa que está alrededor de las células gástricas cobre. Perfeito. Mas isso se for interno, nesse caso, no caso era na parte externa. Perforó hacia afuera. Isso. Ah, lo que vos estás hablando es una úlcera en botón de camisa. Sí, esa es úlcera en nicho. Esa es una úlcera en nicho, se llama. No tengo yo esa imagen acá, pero tengo una clase con esas imágenes. Úlcera en nicho de Haudeck se le llama. E qual é a diferença? Não vai ser uma úlcera subcutânea? No. Acá los compañeros, seguramente ustedes tuvieron esa misma clase que sí, están en la clase de imágenes. Hay una úlcera que la doctora de ustedes debe de tener hablado, pero es una imagen de radiografía con contraste. Y quedan esas imágenes acá. Acá, si tenemos una úlcera aquí, entonces la úlcera va a circular en contraste y va a salir así. Y lo que ustedes van a ver en la radiografía con contraste es una úlcera en nicho de Haudeck, se le dice a este tipo de úlcera. Seguramente la doctora usted le dijo eso. Úlcera de Haudeck. Y la otra es mancha suspendida o úlcera fluctuante. Parece que está flotando sobre algo, sobre el cielo, se dice. Parece una nube flotante. Bueno, eso es un diagnóstico de úlceras, pero por radiografía con contraste. Yo no le puse en el tela, porque es específicamente hablando del tema de úlceras, no estamos hablando de hemorragia en sí. ¿Se entiende?
Ahora, la cirugía que yo les dije de gastrectomía parcial más anastomosis, eso se reserva en el caso que ustedes entraron a cirugía. Pero en el caso que ustedes optaron antes de hacer algún tipo de procedimiento, y el paciente viene con sangre, siempre se hace la endoscopía. Y en la endoscopía que hace es tratamientos de inyección, de métodos térmicos y métodos mecánicos. ¿Okay? En el examen yo les voy a preguntar a ustedes cuáles son los métodos de hemostasia endoscópica, sería la pregunta. Y no me van a citar hemoclitis, no me van a citar allí endolux, no, me van a citar. Son métodos de inyección, métodos térmicos y métodos mecánicos. Si yo quiero saber si son por hemoclitis, yo voy a preguntar, cita cuáles son los métodos de hemostasia mecánica. Ustedes me tendrían que citar hemoclitis, endolux, me van a citurar banda elástica, sutura mecánica. ¿Entienden? Si yo les pregunto cuáles son los métodos térmicos sin contacto, láser, los argón láser. ¿Cuáles son los métodos de hemostasia con contacto? Electrocoagulación monopolar y bipolar. ¿Cuáles son los métodos de inyección? Tenemos con la fibrina, la trombina, la adrenalina, el alcohol. ¿Qué producen? Trombosis química, trombosis fisiológica. ¿A ver? Bueno, ahora Forlex, tema de examen, Johnson, temas de examen, Shilpur, tema de examen, los métodos de endoscopía de hemostasia, temas de examen, sí, Ali. Escucho. Hay dos. Acá, los métodos térmicos pueden ser con contacto y sin contacto, Ali. ¿Viste? Con contacto, que puede ser electrocoagulación monopolar y bipolar, y sin contacto, el láser y el argón plasma. ¿Está bien? Bueno, complicaciones de la... Sí. ¿Ah? Sucralfato. Por eso trombosis también. Sí. Bueno, ¿dónde estaba? Complicaciones. Complicaciones. Tenemos insuficiencia renal. 1. 2. Insuficiencia respiratoria, broncoaspiración e infarto. Bueno, ¿por qué es importante? Porque, ¿cuál es la diferencia? Las hemorragias digestivas bajas no suelen dar insuficiencia renal, no suelen dar broncoaspiración porque son abajo, no tienen nada que ver con la vía respiratoria. Y otro detalle, ¿por qué no da insuficiencia respiratoria? Porque como el sangrado es bajo, no da mucho tiempo de absorción de la sangre, no da mucho tiempo de absorción de amoníaco, de intoxicación. Entonces, encefalopatía por intoxicación de amoníaco no se ve en la hemorragia digestiva baja, insuficiencia renal no se ve en la hemorragia digestiva baja, broncoaspiración no se ve en la hemorragia digestiva baja. Entonces, esas complicaciones que ustedes tienen que saber aquí en la alta son insuficiencia renal, respiratoria, infarto y broncoaspiración y intoxicación por amoníaco, encefalopatía por intoxicación. ¿Anotaron? Ese es el tema de examen. Porque ustedes tienen que saber que las bajas no dan eso, las altas sí dan eso. Las bajas, ¿cuáles son las causas de hemorragia digestiva baja? Yo no porque tanto acá. Las bajas tenemos enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa. Tenemos enfermedades como los pólipos, el cáncer, el adenocarcinoma del colon, ¿sí? De recto también.
Vea, colon tóxico que puede llegar a sangrar, enfermedades diverticulares como la diverticulitis del colon sigmoide que también puede llegar a sangrar, pólipos de Peugeot-Jeter que también puede llegar a sangrar. Hay varias y hay displasias también que pueden presentarse dentro de nuestro tubo digestivo bajo. Entonces, hemorroides, fisuras, fístulas también pueden llegar a lesionar el tubo digestivo bajo y ocasionar allí hemorragia digestiva baja. Muchísimas patologías, ¿verdad? No voy a enfocar tanto en todas ellas porque vamos a dar por partes. Yo les voy a hablar de enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, un tema de clase, una semana. O el otro día yo les voy a hablar sobre las hemorroides. Yo ya les hablé todavía, ¿no? ¿Verdad? Yo confundo mucho los dos. Hemorroides, fisuras anales, fístulas anales, tengo que hablarles a ustedes. Y adenocarcinoma de colon también tengo que hablarles a ustedes. Y por eso yo no voy a enfocar en este slide. Si ustedes se dan cuenta aquí en este slide, solamente voy a acá. Solamente se habla, ya terminó, solamente se habla de las altas, solo cita las vacas, pero solo cita, no habla, porque vamos a hablar en clases separadas. ¿Está bien? Bueno, ahora, falta media hora, vamos a acelerar. Tratamiento. El tratamiento, ya solo para terminar, podemos hacer mediante una buena vía venosa central o doble vía venosa periférica, sonda vesical para control de la diuresis, reposición de volumen a través de transfusiones con soluciones cristaloides tibios, ¿verdad? Y puede ser con transfusiones sanguíneas también, en caso que requiera de sangre, o de plaquetas o de plasma. Sonda nasogástrica y timing, acá, énfasis. Sonda nasogástrica, yo creo que estaba hablando de ese, pues, con el muchacho y me olvidé, yo creo que de esa. La sonda nasogástrica está contraindicado en casos que ustedes sospechen de hemorragia digestiva varicosas. ¿Ok? ¿Está grabando acá, verdad? Ah, yo pensé que estaba grabando un vídeo. Estaba grabando audio. ¿No se ve nada? Ah, ya. Bueno, entonces tenemos que la hemorragia digestiva varicosas no deben de intentar poner la sonda. Pero ¿por qué si todo paciente que tiene disminución del nivel de conciencia hay que poner sonda? Sí, pero en las varicosas ustedes pueden, al colocar la sonda, lesionar las varices y ahí empeorar la sangrado y matar. Yo ya vi varios internos poniendo sonda de escala en un paciente con hemorragia y el paciente empezó a vomitar de nuevo sangre. Y algo que puede matar. ¿Está bien? No se olviden de eso. Ahora, si ustedes saben que es por úlceras, sí, voy a hacer un nudo acá y aprende tu cabello. Si ustedes saben que es úlceras, sí hay que poner sonda nasogástrica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cuando el paciente deteriora el Glasgow y ustedes tienen que intubar, sí o sí hay que poner sonda nasogástrica. Sí o sí. Pero en el caso que sea varicoso, ahí ya no. Ahí es arriesgado producir allí un segundo sangrado. ¿Está bien? Varicosas, contraindicados, sonda nasogástrica. Las ulcerosas, no varicosas, sí hay que poner. Ahora, cuando llegamos a intubar pacientes con varices, ¿verdad? Porque yo tuve pacientes que deterioraron el Glasgow a tal punto que tuvimos que intubar. En esos pacientes sí, cuando ya está intubado, de alguna forma hay que poner la sonda, ya sea por endoscopía o de forma manual. ¿Por qué? Porque va la sangre broncoaspirar y eso va a matar más rápido que la propia hemorragia del paciente. ¿Se entiende ese caso? No sé si entendieron. Vuelvo a explicar. Si el paciente está lúcido, es una hemorragia digestiva alta y ustedes saben que es una úlcera, sonda nasogástrica. Si es una úlcera y está lúcido el paciente. Si es varices, otro caso, si es varices y está todavía lúcido el paciente, no voy a poner la sonda nasogástrica todavía. Deterioró Glasgow, tuve que intubar, ahí sí ya puedo poner la sonda nasogástrica. ¿Se entendió eso? ¿Entendieron ahora? Y eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. Yo, particularmente cuando era interno, la primera vez que empezaba así, yo quería poner sonda nasogástrica a cualquier paciente que venía con hemorragia digestiva, que ese es el protocolo. Pero en varices no se debe de intentar por el riesgo de aumentar el sangrado. Ahora, ¿está intubado? Sí o sí hay que poner porque va a broncoaspirar su propio vómito. Entonces sí o sí hay que poner cuando está intubado, que quede claro eso. Yo ya les conté ese caso que vino un paciente, hombre de 30 años de edad,
con su mamá, con vómitos con más de meses. Vino ese paciente, para que ustedes se den cuenta, hipotenso, en mal estado general, taquímetro, taquicárdico, temperatura baja, deterioro del nivel de conciencia, vomitando sangre en nuestra frente. ¿Qué hacemos? Doble vía venosa periférica, sonda vesical, le compensamos, transfusión, pedimos laboratorio, hemograma, comunicación, coagulograma, gases, perfil renal, gasometría, mandamos para el laboratorio. Llegó el paciente, quedó ahí, empezó a hipotensar de nuevo, bajó a 90-60, tuvimos que usar Nora, volvió a subir, después el paciente volvió a vomitar y ahí deterioró el plasma. Tuvimos que intubar. Anita, tomaba bebida alcohólica desde sus 14 años en la campaña, caña. Y siempre, todos los días. ¿Qué pasa? Viene con su mamá, le digo a su mamá, era la noche, las 9 de la noche cuando pasó eso. Le dije a su mamá, mira, tu hijo está grave, le vamos a intubar. Y le intubé. Ahora necesito la endoscopía porque posiblemente sea varices y eso solamente con endoscopía para hacer los hemoclips. Y era la noche ya, cuando le pedí a su mamá, se fue a buscar en todo Ciudad, llevando a la regional. Y le dijo, su mamá fue a buscar en sanatorios, sanatorio internacional, y solo le dijeron a ella, mañana va a haber el endoscopista, mañana. Y hay uno que va a venir ahora si vos pagás 6 millones, mucho dinero, ¿verdad? Porque ¿quién se va a despertar de madrugada para irse a un procedimiento que no es tu plantón, no es su plantón? Entonces va a decir no sé qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El endoscopista dijo, bueno, me voy 6 millones. ¿Y qué pasa la mamá? No tengo dinero, doctor, me dijo la mamá, ¿verdad? Y yo le dije, bueno señora, tu hijo está grave y si yo le puedo mantener intubado hasta mañana, pero puede morirse durante la madrugada, dice a su mamá. ¿Y qué va a hacer, doctor? Yo tengo dinero y mañana sí va a haber el siguiente endoscopista que me va a cobrar 2 millones. Y ni 2 millones no tenía daño. Entonces le digo, bueno, primer paro cardíaco a la 1 de la madrugada. Reanimación, volvió el muchacho, 30 años joven todavía. Adrenalina, noradrenalina. Segundo episodio a las 3 de la madrugada, reanimación. Le dije a su mamá, busca, si me lo paga ese dinero, paga. No tengo, doctor, dijo ella. Después a las 5:30, casi las 6, el tercero le dije, no haga caso, murió el muchacho. Y murió. ¿Qué dice su mamá? Yo hice toda la hoja de función, me fui y a las 9 de la mañana de ese día, al día siguiente, me encuentro a su mamá en el pasillo y me dice, doctor, mi hijo murió. ¿Sabe de qué murió? Yo le dije, sí, se murió por varices. No, doctor, yo sé de qué murió. Pero murió porque yo soy pobre. Ahí dije, porque no tenía ya para pagar ese dinero que quería el médico. Porque si se hubiera hecho el hemoclip, estaría vivo, sí. Porque era solo detener la hemorragia, estaría vivo. Después se hacía otro tratamiento. Acá en Paraguay pasa mucho eso, que es caro ese procedimiento, no es barato como en otros países que hay gratis, acá es privado. Bueno, ¿qué se puede hacer para salvar la vida del paciente? Esto se puede hacer. Mientras ustedes no tengan la endoscopía, yo podría mantener vivo a ese paciente mediante una sonda de Seckenstacken-Blechen-Moller. ¿Y qué consiste la sonda? La sonda consiste en, acá, Seckenstacken-Blechen-Moller. Consiste en 2 balones inflables, uno esofágico y uno gástrico. El gástrico queda en el estómago y el esofágico en el conducto del estómago. ¿Cómo funciona? Se insufla aquí, a través de esto, se va insuflando aire hasta insuflar. Primero se insufla el balón esofágico. Si la hemorragia para, es porque era varices esofágicas y se puede mantener el paciente vivo y estable hasta el día siguiente, porque paramos la hemorragia. Si no para, significa que viene del estómago, entonces se insufla el segundo balón, el balón gástrico. Si para de sangrar, es porque las varices eran en el fundus o en el cardias, y para de sangrar. Pero si no para de sangrar y sigue viniendo sangre, es porque el sangrado es aquí en el antro, en la parte más baja del estómago, donde la sonda ya no alcanza más. ¿Se entiende? Entonces, en ese muchacho, yo sabía muy bien que eran varices del esófago. Si hubiéramos tenido esa sonda, que tampoco es gratis, tenía que comprar, está a la base de los 500.000 por ahí. 500.000 es mucho, ¿verdad? 500 sería 400 reales. Y esa sonda, si hubiéramos tenido, se le hubiera comprimido la vena, él estaría vivo hasta el día siguiente y se hubiera hecho la endoscopía, estaría vivo. Pero tenía que haber gratis, eso es disponible en todos los hospitales. Bueno,
¿Qué podemos hacer? Esta sonda, además de hacer el diagnóstico y de tener la hemorragia, crea un tiempo para que yo pueda hacer la endoscopía para que el paciente esté vivo. Si no tengo la sonda, ¿qué yo podía hacer? Después yo aprendí eso, fue mi primera muerte de ese paciente. Yo siempre me acuerdo de la mamá y de ese muchacho. Las primeras muertes de ustedes siempre se van a acordar en su cabeza. Yo me acuerdo porque había forma de salvar. Entonces dije yo, va a venir más pacientes y van a morir más conmigo, yo no quiero que mueran. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sonda nasogástrica, camisinha. Coloque la camisinha, calce la camisinha hasta la parte media de la sonda, introduzca, amarre bien la camisinha para que no tenga fuga, coloquen junto con la camisinha hasta acá y sufre y la camisinha va a comprimir y de esa forma poder parar en el caso que sea varices esofágicas. ¿Ok? Si es varices esofágicas, modo guerra. Entonces, ¿tienes camisilla? Agarre la camisilla, coloque. Bueno, y último, para terminar, antes que termine la batería de mi termino ya. Ahí, último. Creo que era acá. Último. Había la clasificación de Forges para úlceras, Johnson, Chilpul, método de hemostasia, bueno, varices. En el esófago hay 4 grados de varices esofágicas, según la endoscopía. Grado 1, cuando el endoscopista coloca la fibra del endoscopio dentro del esófago, hay un balón. Ese balón se insufla con un estímulo. Al insuflar el balón, si las venas del esófago desaparecen, es un grado. Si no desaparecen, pero por lo menos se aplanan, es un grado 2. Ahí, se aplanan parcialmente. Y si ya no se aplanan, pero no ocupan el 50%, o sea, menos del 50% de la luz, es un grado 3. Y si mismo haciendo eso, ainda ocupa o cubre casi toda la luz del esófago, ya es un grado 4, más del 50% de la luz del esófago. Eso en varices esofágicas. Ahora, ¿existen varices gastroesofágicas? Sí, que es diferente. Y existen varices solamente gástricas, que sería este caso. Bueno, a ver. Las varices gastroesofágicas o esofagogástricas hay tipo 1 y tipo 2. ¿Cuándo es tipo 1? Cuando aquella varice del esófago llega hacia la curvatura menor, es tipo 1. Cuando en vez de ir para la curvatura menor, va para la curvatura mayor, es tipo 2. Pero son varices que empiezan en el esófago y se extienden hacia el estómago. Cuando van hacia el estómago, curvatura menor, tipo 1. Cuando van hacia la curvatura mayor, tipo 2. Gastroesofágicas. Ahora, las gástricas aisladas, donde no tienen varices del esófago, son solamente varices del estómago, también hay tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, localizada en el fundus, y la tipo 2 en cualquier otra parte de nuestro estómago. Y ahí terminamos todo lo que sería hemorragia digestiva alta, sea varicosas, no varicosas, Forges. A ver, y último, ¿cuándo transfundir sangre? ¿Cuándo vamos a transfundir sangre? Eso vamos a depender de parámetros de la hemoglobina, vamos a depender de parámetros como la hemodinamia de nuestro paciente. No me acuerdo dónde había. Por ejemplo, hemoglobina por debajo de 8, sería 7, 6 para abajo, se tiene que transfundir sangre. Son criterios de transfusión. Es largo. Ahí. Otro criterio es que si el paciente de ustedes tiene hemorragia difusiva y está hemodinámicamente inestable, también ya es independientemente del valor de la hemoglobina. A veces ustedes no van a tener laboratorio en el hospital de vocês y puede llegar de madrugada. ¿Qué hacer?
está hemodinámicamente inestable y ya es hemorragia, transfundan sangre independientemente de cuánto esté su valor de hemoglobina. Claro, ahora, está estable y pidieron laboratorio y vino hemoglobina de 7 para abajo, transfundan sangre. ¿Bien? Ahora, en ancianos, ¿cuánto vamos a considerar aquí motivo de transfusión? De 65, en realidad nosotros ya pensamos 60, acá dice 65. Pacientes que tienen 65 años, que tienen hemoglobina por debajo de 10, 9, 8, se transfunden sangre. ¿Bien? Eso, sangre. Ahora, plaquetas y plasma. Vamos a transfundir 6 unidades de plaquetas. En el caso que tengamos plaquetas por debajo de 10.000 de forma profiláctica, o no está 10.000, pero está menos de 20.000, pero tiene fiebre, también vamos a transfundir 6 unidades de plaquetas. O tiene más que 20.000, pero menos que 50.000 de plaquetas, pero ese paciente va a ser sometido a cirugía. Ya un detalle, la hemoglobina, cualquier paciente, cualquiera uno de nosotros que va a ser sometido a cirugía tiene que tener un valor de hemoglobina de 10 como mínimo. Entonces, por más que el paciente está estable, si tiene hemoglobina de 9 y va a entrar en cirugía, hay que subir la hemoglobina a 10 de ese paciente. ¿Está bien? Entonces, plaquetas. Vamos a transfundir 6 unidades cuando está por debajo de 50.000 si existe un riesgo severo de sangrado o algún tipo de procedimiento quirúrgico. Plasma. Cuando el tiempo de protrombina está mayor que 18 segundos o el tiempo de tromboplastina mayor que 60 segundos. También hay que transfundir 6 unidades de plasma fresco congelado. Anoten para toda su vida, sean cirujanos, clínicos o cualquier otro tipo de área de la carrera. ¿Okay? Menos pídate, no. ¿Ok? No, menor que 8, 7 para abajo. Acá tiene que ser 7 para abajo. 7 ya transfunde. 6 ya transfunde. Igual a 7. ¿Ah? Debería ser menor igual a 7. Sí. ¿Menor o igual a 100? Acá quedó grabado. ¿Ok? Bueno, chao chicos.